Muy buenos días. Eh, Como explicó María, vamos a trabajar hoy en la siguiente agenda: el análisis tecnoeconómico, la estructuración de capital, el flujo de caja, el análisis de sensibilidad y las conclusiones. En la primera parte, que es el análisis tecnoeconómico, yo soy el que les voy a dar tips o diferentes, eh, diferentes formas en las que uno debe pensar antes de pasar este tipo de proyecto a lo que mi compañero Roger Castillo nos va a explicar sobre estructuras de capital y los otros temas. Para iniciar, el análisis tecnoeconómico básicamente arranca en el momento en que identificamos un problema o tenemos una necesidad y hay que llegar a solventarlo. Lo más importante, antes de comenzar a identificar el problema, es darnos cuenta de que la energía solo vale cuando se necesita. La energía no vale cuando se genera. Entonces, desde el punto de vista técnico, el generar energía no es necesariamente lo más importante, sino entregar la energía cuando nuestro cliente lo ocupa. Dicho esto, tenemos tres formas en que se presentan los problemas normalmente para las generadoras y las distribuidoras. Hay un incremento de demanda y se debe satisfacer con la capacidad instalada o con nueva capacidad ese incremento de demanda. Debemos mejorar nuestra infraestructura y ponerla entonces al día con lo que nuestro circuito está demandando. O tenemos diferentes fuentes de generación, pero necesitamos rentabilizar esa fuente de generación porque nos está pasando que la energía que estamos generando no está siendo consumida en el momento que la generamos. Entonces, esta identificación de problema llega a la parte de ingeniería, en donde ingeniería no es solamente ver la tecnología que vamos a aplicar, sino que debemos aliarnos, tener un equipo multidisciplinario en donde exista la posibilidad de conocer bien el entorno de mercado. O sea, necesitamos, si tenemos un área de concesión o tenemos un área de servicio de la parte energética, necesitamos entender el entorno de mercado. ¿Qué es el entorno de mercado? Bueno, el entorno de mercado lo entendemos como si es residencial mayoritariamente, si es comercial, si hay agroindustria, si hay industria, cuál es el mix que tenemos en ese mercado, cuáles son nuestros clientes a los que tenemos que satisfacer. ¿Qué es el entorno del medio? Bueno, es si estamos en un lugar muy montañoso, muy quebrado, si hay mucho viento, si hay sol, si hay agua, si es plano, si es un valle. O sea, ¿qué son los entornos físicos que rodean al circuito que estamos atendiendo? La tecnología aplicable, bueno, básicamente es eh, teniendo en cuenta el entorno en el que estamos y lo que nos ha dicho la parte de mercadeo y la parte que es nuestro cliente al que le apuntamos, entonces tenemos que comenzar a ver todas las tecnologías alternativas que tenemos. Si hay solar, si hay eólica, entalpía, biogás, hidrógeno, híbridos, trigeneración, etcétera. O sea, no limitarnos a la energía o a la tecnología que conozcamos más, sino a la energía que se aplica en el medio y en el mercado. Luego, junto con otro equipo multidisciplinario, en donde también hay mucha parte de regulación, de políticas, de la comunidad propiamente dicha, hay que hacer una proyección de futuro. El comportamiento del entorno y qué políticas, qué está haciendo el gobierno local o el gobierno nacional para esa área en específico, cuáles son las proyecciones que hay a futuro, para entonces así entender si la tecnología aplicable es conveniente a futuro o solamente estaríamos resolviendo el problema que se nos presentó en este momento. Y por último, y no menos importante, es el costo total del proyecto.
No es solo pensar en el equipo como tal. Tenemos que pensar en periféricos, en el terreno, dónde va a estar instalado, cómo va a ser instalado, la interconexión, el mantenimiento, protecciones ante eventos naturales, etcétera. Entonces, esto ya nos está dando una idea de que la parte técnica no es exactamente como decir, ah, bueno, voy a poner esta tecnología y este es el costo de la tecnología y listo. Aquí está, financieros, hagan su trabajo. No es así. Por eso se llama tecnoeconómico, porque desde esta parte hay que conceptualizar toda la parte, por lo menos de costos y de implicaciones a futuro. Viendo un poquito más a fondo la parte del aspecto físico, geográfico en donde estemos, la distancia entre la generación y el consumidor es sumamente importante. ¿Por qué? Porque esta distancia va a hacer que la energía sea más efectiva. El costo de generar en un lugar alejado al centro de consumo se eleva. ¿Por qué? Bueno, todos lo sabemos, pagos de peajes, costos de transporte, etcétera. Entonces, tenemos que entender en nuestro circuito dónde voy a poner mi generador para que el consumidor reciba la energía casi, si es posible, en el mismo sitio. En cuanto a tecnología, en el entorno tenemos que revisar precisamente cuál es nuestro mercado, quiénes están ahí. En este caso, voy a desarrollar un poco, digamos, si van a ver un poco la tendencia a un sistema que está dentro de un circuito agroindustrial. Por eso tal vez venga ahí un biodigestor. Bueno, pero no se limiten a eso. Puede ser que haya mucha energía en forma de calor de descarte que podría ser aprovechada, digamos, si tenemos algún tipo de industria que tenga hornos o alguna otra situación, o digamos tener una región que se tengan agua caliente. Entonces todos aquellos pueblos, agua caliente, aguas calientes, etcétera, ya uno puede ahí comenzar a pensar en entalpías. Y llegamos a la parte del punto de inyección. Punto de inyección, tenemos que ser conscientes de que el mundo está cambiando y que vamos hacia plataformas de servicio. Por lo tanto, nuestro punto de inyección podría ser que sea conveniente que logremos dentro de todo nuestro circuito integrar recursos distribuidos. No ver como competencia o como algo malo la generación distribuida o los recursos que los, digamos, habitantes de ese circuito están queriendo adquirir. Por el contrario, ver más bien cómo nos aprovechamos de ese recurso para aumentar nuestra capacidad y siendo entonces teniendo una ala importante en la parte de servicios y no la venta a granel. Esto en parte estaría también dándonos la posibilidad de fidelizar a nuestros clientes. Entonces ya en forma de resumen, iniciando, tenemos que saber el comportamiento actual, porque este comportamiento actual nos ha dado una oportunidad, nos ha dado un marco para comenzar a hacer nosotros un proyecto. Después tenemos que ver, como les explicaba, incentivos fiscales o todo lo que tiene que ver con legislación, con política, si hay tarifas reguladas, cómo se va a comportar la parte de seguridad jurídica dentro de ese proyecto que vamos a hacer dentro de nuestra zona. El comportamiento de demanda por cambio demográfico, hay que entenderlo que actualmente se desenganchó el hecho de que el crecimiento demográfico es per se un crecimiento en nuestro consumo. No necesariamente es así. Podríamos tener una zona residencial alta en la cual, digamos, decimos ya de aquí no va a crecer más porque ya los planes reguladores lo impiden, etcétera.
pero sí va a haber un incremento importante en el consumo de energía. ¿Por qué? Bueno, sabemos que estamos cambiando de autos de combustión a autos eléctricos. Entonces, esa zona residencial podría convertirse en un generador de nuevos consumos a través de los autos eléctricos. El comportamiento de la demanda industrial o comercial es lo mismo o muy parecido al demográfico, pero desde el punto de vista de la industria. ¿Qué industria se está acomodando en nuestro circuito? ¿Qué industria se planea atraer? ¿Qué tipo de comercio va a estar ahí trabajando? Porque al final esto nos va a dar un patrón de consumo diario diferente al que tenemos en la actualidad a futuro. Y ese patrón de consumo es el que tenemos nosotros que identificar para que nuestro proyecto esté adecuadamente conceptualizado. Eh, cómo se hace esto desde el punto de vista técnico? Bueno, definitivamente ya son muchas variables que estamos manejando y ocupamos herramientas. Nosotros en Graviton tenemos diferentes herramientas de código abierto y algunas de un código un poco más cerrado, pero básicamente lo que intentamos es, o lo que se hace con estos simuladores es, de acuerdo a la información que nos ha pasado mercadeo, de la información técnica que tenemos, generamos como básico una simulación que tenga el consumo, la generación, si hay o no almacenamiento, para poder desplazar la generación con el consumo y la tarifa en el tiempo. Este es un caso real. Básicamente es un distribuidor que tiene la siguiente curva que están viendo ahí. Esta curva presenta, como ven, picos en las horas de la tarde. Si ven, abajo tengo la escala de tiempo, tengo 2 días, y pueden ver alrededor de las 3 de la tarde los picos. En este caso seleccioné un mes X, cualquiera, y este mes tiene la característica que el pico antes de colocar los sistemas y el pico al colocar los sistemas se producen el mismo día. Por eso es que escogí este ejemplo. Más abajo, donde dice costo de energía y costo de demanda, podemos ver la gráfica que nos muestra cómo es la tarifa que estamos pagando al generador para nosotros poder distribuir. Aquí hay un tema importante que es el hecho de estamos en un lugar en donde se tiene ya digamos definida una tarifa por un tiempo determinado, con poca variación en ese tiempo, y que nos permite entonces conocer a futuro más o menos el comportamiento que vamos a tener incremental o en decrecimiento de dicha tarifa. Como pueden ver, la línea arranca desde las 0 horas, arranca con un periodo nocturno en donde solo se cobra energía. Luego entramos a un periodo valle que va de 6 de la mañana a 10 de la mañana, y ese periodo valle contempla una demanda lineal hasta las 8 de la noche, pero la energía sí tiene sus comportamientos específicos en el valle, teniendo un incremento entre la nocturna y el valle, y luego otra grada en las horas punta, que iría de 10 a 12:30 y de 5:30 a 8 de la noche. Entonces aquí vemos que desde el punto de vista de mercado, tengo algo que a las 3 de la tarde hace que mi circuito suba en su consumo, y que las tarifas solamente tengo incrementos diferenciados en la energía, no así en la demanda. Dicho esto, comenzamos a colocar sistemas para poder ver qué sucede, y tengo la curva ya con el sistema instalado, que en este caso escogí un solar, y el solar se presenta de esta manera. Entonces, si vemos acá, cuando genero la energía, no es cuando la ocupo.
y uno podría decir, bueno, está salvando la hora pico, que es pura energía, pero no, perdón, la hora punta, pero no el pico, que se me da a las 3 de la tarde. También, digamos, si se hace un poquito más de ingeniería de minería, de datos, uno comienza a ver que los días más soleados son los días en que el pico más se presenta. Entonces, podría haber ahí un tema de temperaturas, de calor. Hay que entender bien qué es lo que está sucediendo, por qué a las 3 de la tarde se da el pico y por qué ese pico tiene alguna correlación o hay una relación con la temperatura ambiental. Dicho esto, encontramos que quisiéramos tal vez desplazar parte de la energía solar de la hora punta a la hora pico y podríamos pensar en el almacenamiento. Si colocamos el almacenamiento, de ahí lo pueden ver. El almacenamiento efectivamente va a comenzar a trabajar cuando se ocupa, pero ese cuando se ocupa resulta ser que el programa me dice, ojo, usted está pensando en el pico y tal vez está pensando en rentabilidad, pero la mejor rentabilidad se está dando a la hora de que la energía es más cara y que usted puede sustituir más energía por energía propia. Y ahí entramos en un campo muy interesante, que es que estos programas, como tienen múltiples variables de entrada, tengo las variables del costo de la energía producido por la tecnología. Y entonces ahí me dice, por más batería que usted ponga para tomar energía solar y llevarla al pico, no va a ser rentable porque el costo de almacenar energía está siendo superior al costo que a usted le da la generadora para su distribución. Siendo así, entonces el proyecto nos dice, bueno, ustedes lo que tienen que hacer es pensar más en propiamente generar energía al menor costo para sustituir la energía más cara. ¿Que dónde se da la energía más cara? Bueno, en las horas punta. Que no tengo energía en la hora punta de la tarde, es cierto, pero cuando hago las corridas con este tipo de software, me dice que el sistema solar es muy conveniente para el circuito que voy a atender bajo esas características. Dicho esto, es muy importante entender que hay diferentes programas de software que permiten múltiples variables y que permiten también la búsqueda de función objetivo diferentes, 2 y hasta 3 funciones objetivo. En este caso, yo estoy entrando 7 variables y las 7 variables está trabajando con la función objetivo de maximizar mi rentabilidad a través de generación propia. ¿Qué vemos además? Que en ese mes específico, al tener esa correlación entre mayor temperatura, mayor situaciones climáticas calientes, tengo los picos mayores, pero al mismo tiempo tengo la mejor generación fotovoltaica y entonces logro pasar mi pico de demanda en la hora pico, perdón, en la hora valle de las 3 de la tarde, la logro reducir efectivamente. Muy bien, ya para ir dejando mi presentación y pasarle a mi compañero Roger, quiero decirles que uno arranca por la parte de las características del proyecto, donde vamos a tener lo básico, por así decirlo, la potencia nominal, la producción para el primer año, sensibilizada, o sea, hay que darle a las personas de finanzas diferentes sensibilizaciones de cuánto es el máximo que se puede producir y cuáles son diferentes escenarios, un pesimista, un optimista y un, digamos, esperable. El factor de planta que va a tener el proyecto, la vida útil del proyecto en años
y la degradación anual de la producción por los equipos o la tecnología que se está tomando. Cuando uno tiene todas esas características, se va y genera un presupuesto de inversión o el CAPEX, en donde tenemos los costos de desarrollo, ingeniería, permisos legales de ambiente, etcétera, dirección, supervisión, costos de construcción, ahí ya están los equipos, la tecnología aplicada, materiales para la interconexión, en algunos lugares he visto que también se llama como balance de planta, líneas de transmisión, indirectos de construcción, y costos financieros durante la construcción y reservas. O sea, como ven, el grupo interdisciplinario que trabaja en generar esta parte tecnoeconómica también tiene que tener un apoyo o tener gente de finanzas que nos permita hacer correctamente la presupuestación. Y luego están los costos operativos y mantenimiento, el OPEX, en donde estarían arrendamientos anuales, si es que hay que arrendar terreno, o cuál es el costo de ese terreno si es nuestro, pólizas de seguro, como un porcentaje total de la obra, costos anuales de operación y mantenimiento, escalamiento de esos costos, escalamiento de arrendamientos, gastos administrativos. Esto sobre todo si nuestro circuito o nuestra distribuidora pertenece a una holding, a una sede central más grande y tenemos que pagar fees, escalamientos anuales de estos gastos administrativos. Cuando tenemos esto, ahora sí, se lo entregamos a la parte financiera, que ellos tienen que hacer un desglose financiero en donde van a trabajar todo lo que son estos costos que he dicho, pero digamos desde el punto de vista financiero, y finalmente ellos van a entregar eso a un estructurador para que ya se tenga lo que se ha hablado anteriormente. Algo que se me olvidaba de mencionar, que está en la presentación y que quiero decir, es que la corroboración de que lo que estamos haciendo tenga sentido práctico y no estemos en un problema económico, es al inicio. Con la característica del proyecto y el presupuesto de inversión, se hace un control del costo por el watt peak instalado. Y de esta manera, con estándares internacionales, podemos ver si estamos dentro de estos estándares internacionales o no. Eh, y ahora sí, le cedo la palabra a mi compañero Roger para que nos explique la parte del desglose financiero. Buenos días. Tal como nos comentaba Jesús sobre el análisis tecnoeconómico, la parte financiera parte justamente de una serie de insumos que la parte técnica entrega para poder modelar el proyecto financiero. Estos insumos no solamente consideran la estructura técnica del proyecto, sino también un análisis del costo de inversión o el CAPEX que se requiere para desarrollar el proyecto y los costos operativos y de mantenimiento que el proyecto necesita para operar. Ahora, cuando hablamos de estructura de capital y pensando en un vehículo de inversión, que es el que estamos utilizando para efectos del modelo, debemos considerar que entran en juego o que la estructura de capital está compuesta de dos variables fundamentales. Una, que es el equity, tal cual nos comentaba la compañera Ivania la semana anterior, que son básicamente las necesidades en términos de capital que el proyecto va a necesitar para desarrollarse, en donde tenemos diferentes figuras o diferentes alternativas para determinar cuál es el capital que se requiere, y entran en juego también decisiones del patrocinador de si el proyecto o el SPV se va a estructurar a través de una sociedad anónima, en donde el equity lo constituyen las acciones o acciones preferentes, si fuese el caso, donde también podría optarse por un modelo más de corte público, como lo es un fondo de inversión, donde el equity está constituido por participaciones del fondo de inversión, o una figura como lo es el fideicomiso, en donde los inversionistas de capital lo que adquieren es participaciones fiduciarias. Y la otra gran rama, que es el financiamiento, en donde tenemos dos alternativas para adquirir el capital necesario para desarrollar el proyecto, como lo es
financiamiento público o financiamiento privado. En el financiamiento público tenemos una estructura formal conocida como es el mercado de valores, en donde el SPV se constituye como un emisor de valores y los inversionistas que adquieren deuda a través del mercado regulado se constituyen los acreedores. En financiamiento público intervienen una serie de participantes que nos comentaba Ivania la semana anterior. Tal es el caso de una bolsa de valores regulada, un intermediario financiero, se requiere de un analista de riesgo, un análisis de riesgo que determina los precios y los valores a los cuales esa deuda se coloca en el mercado. Y tenemos el financiamiento privado, que es una línea más tradicional, conocida en la historia, como lo es el financiamiento bancario, que es la vía más utilizada, y en términos más disruptivos también se puede optar por la emisión de bonos corporativos. Ahora, en este contexto, el estructurador debe considerar para construir el modelo financiero una serie de variables. Debe hacer un análisis detallado de los riesgos que están asociados al proyecto, los márgenes de rentabilidad que puede obtener al desarrollarlo y los niveles de confianza de la capacidad de generación que el proyecto tiene asociados al análisis tecnoeconómico. En base a esto, estructura acuerdos o supuestos sobre los cuales construye los flujos que vienen a ser el insumo crítico para analizar la capacidad o viabilidad del proyecto. Y sobre estos, determinar cuál es la capacidad de endeudamiento que tiene el proyecto, cuál es el balance de capital óptimo y cuál es el nivel de endeudamiento que puede soportar. Y es en este aspecto donde juega un rol preponderante un estructurador como Graviton para justamente conciliar los objetivos que tienen las diferentes partes. Tenemos, por ejemplo, un patrocinador que tiene objetivos de corte rentabilidad, podría ser de modernización de equipos, podría ser de satisfacer una demanda, y tenemos otras partes, como lo pueden ser los acreedores, que tienen objetivos diferentes, como lo es maximizar la rentabilidad del efectivo, tal es el caso de los bancos, cumplir con indicadores, por ejemplo, deuda, como lo constituyen justamente los bancos en términos de un mercado regulado, y que buscan o utilizan supuestos diferentes para sensibilizar los flujos y los resultados que un proyecto necesita o estima en términos de su vida útil. Y justamente conciliar cuál es el objetivo de uno, cuáles son los análisis de las variables que realiza uno u otra parte en el análisis es lo que lleva o acerca los objetivos de uno con el otro y hace que el proyecto sea viable en términos de financiamiento. Para entender esto mejor, tenemos el caso, por ejemplo, de un proyecto eólico. En un proyecto eólico, la generación de energía es un valor incierto. ¿Por qué? Porque está determinado por una serie de condiciones, como lo son los patrones climáticos e inclusive las turbinas en las que se está invirtiendo para desarrollar el proyecto. Ahora bien, los supuestos que puede tener el patrocinador del proyecto versus los supuestos que puede utilizar quien hace el análisis financiero para determinar si aprueba o no aprueba un crédito son muy diferentes. Y es aquí donde justamente modelar la generación en base a insumos estándares o históricos de mercado permiten justamente homologar los criterios y determinar si es viable o no es viable un proyecto. Para hacer esto se utilizan diferentes modelos y uno de los más utilizados es justamente el modelo de simulación de Monte Carlo. Este modelo se fundamenta en determinar cuáles son los diferentes modelos de confianza o los diferentes niveles de confianza a los que puedo aplicar una diferente capacidad de generación. Se construye a través de intervalos en los cuales, para usar un ejemplo, el percentil 50 determina que el 50% de las veces un proyecto estaría en capacidad de generar o entregar una determinada capacidad de energía. Igual, si usamos un percentil o un nivel de confianza más exacto,
podríamos utilizar un percentil 90. En este caso, estaríamos diciendo que el 90% de las veces el proyecto estaría en capacidad de generar determinada capacidad de generación. Aquí existe una relación: a mayor nivel de confianza, menor es la capacidad de generación que se utiliza para determinar el modelo de ingresos del proyecto. Cabe señalar que la generación en términos de energía es una de las principales variables para determinar en términos de flujo de dinero cuáles son los ingresos que yo puedo generar de un proyecto. Y de igual forma, si aplicamos el mismo modelo a un parque solar, nos encontramos que el proceso es muy similar, con la diferencia de que en términos solares existen un avance tecnológico mucho mayor que nos permite, y herramientas que permiten determinar en la combinación de diferentes módulos o diferentes variables cuál sería la capacidad de generación para una ubicación específica geográfica. Cuando construimos el modelo a partir de un parque solar, por ejemplo, lo que se utiliza es, o lo que se estila es, determinar cuáles son los niveles de generación para los primeros años y después aplicarle un factor de degradación en función de la pérdida de capacidad de generación o deterioro del equipo a lo largo de la vida del proyecto. En términos de producción, se estima los primeros años y sobre este factor justamente se deprime la capacidad. La generación debe modelarse en el modelo financiero y se estima que debe estar ubicada siempre en términos de 1.5 y un 1% de degradación anual. Ahora, tenemos la primera variable, que es generación de energía. La segunda variable importante para el modelo financiero lo constituye el precio. Normalmente se conoce en términos de proyectos que cuando se tiene un acuerdo de compraventa de energía a un precio determinado, se constituye lo que se denomina un PPA. Cuando yo multiplico este precio por la generación que puedo producir en el proyecto, logro determinar cuál es el margen de ingresos que está en capacidad de generar el proyecto. Pero los proyectos de generación están están proyectados para generar a lo largo de una vida útil amplia. Por tanto, debo sensibilizarlo con patrones de variación que afectan el precio. Tal es el caso, por ejemplo, de la inflación, que a lo largo de 25 años, para usarlo como ejemplo, puede afectar o variar cuáles son las condiciones de precio. Y lo otro que debo considerar al analizar el precio al que puedo colocar la energía es que no siempre el acuerdo de precios que yo tenga cubre la vida del proyecto. Y es acá donde justamente el estructurador debe tener la pericia de determinar o sensibilizar cuál es el precio correcto al cual debe estimarse los flujos del proyecto en función de cuál sería el comportamiento de oferta y demanda de la energía. Ahora bien, todo esto nos lleva justamente a determinar cuál es el indicador de cobertura a la deuda. Vamos paso a paso justamente midiendo las diferentes variables para determinar cuál es la capacidad financiera que tiene el proyecto. El indicador de cobertura lo que me permite es determinar cuál es la capacidad de un proyecto de cumplir con las obligaciones financieras en términos de tasa de interés o costo de interés y amortización de la deuda que se requiere para poder llevar a cabo el proyecto. Para hacerlo, determino los ingresos, en la cual asociamos las variables que vimos en los puntos anteriores, que es generación y precio. Determinamos los gastos asociados al mantenimiento y la operación del proyecto, que es el presupuesto OPEX, tal cual lo mencionaba Jesús en el entregable del análisis técnico. Y en base a esto determinamos cuál es el EBITDA del proyecto. El EBITDA viene a ser el flujo disponible que tiene la empresa para cubrir las obligaciones de financiamiento. Es el EBITDA, es igual al flujo disponible cuando yo no tengo requerimientos de capital adicionales. Entonces, al dividir
el flujo disponible para atender las obligaciones financieras entre las obligaciones financieras, obtengo el número de veces que mi flujo puede satisfacer nuestro compromiso financiero. Ese número de veces es denominado el indicador de cobertura de la deuda. A mayor número de veces que pueda satisfacer la obligación de deuda, mayor es la capacidad de endeudamiento o la capacidad financiera que tiene el proyecto. Ahora, en el mercado, puede ser que un acreedor esté interesado en buscar una mayor protección en términos del efectivo o el flujo que esté dispuesto a colocar para financiar el proyecto. Y para hacerlo, normalmente lo que hace es solicitar o pedir que se determine un colchón extra de capacidad de pago, o sea, un nivel de cobertura mayor para satisfacer las obligaciones. Y esto normalmente lo hace considerando niveles de capacidad de generación en modelos conservadores. Para entender esto con un ejemplo, si un acreedor desea tener una cobertura sobre un indicador de cobertura sobre el financiamiento que está dispuesto a otorgar de un 10%, significa que el capital o el flujo de efectivo disponible para atender la deuda debe ser 10% mayor que la deuda que estoy atendiendo. Eso quiere decir que el indicador de cobertura es de 1.1% o 1.1 veces, perdón. En consecuencia, a mayor cobertura que requiera el acreedor, menor es la capacidad de soportar deuda que tiene el proyecto. En este contexto, podemos tener el escenario de percentil 50, en el cual el 50% de las veces tenemos seguridad de la generación de energía, y en este indicador los acreedores normalmente se tienden a sentir satisfechos con niveles de cobertura de la deuda asociados entre 1.3 y 1.5 veces el requerimiento de financiamiento que se requiera para el proyecto. Si el indicador de cobertura de la deuda fuese, si el indicador de confianza fuera percentil 99, los acreedores normalmente buscarán un índice de cobertura de la deuda entre 1 y 1.1 veces la deuda. Claro, cuando determinamos cuál es la capacidad de endeudamiento de un proyecto, no solamente consideramos los ingresos, el precio, para determinar el indicador de cobertura, sino que también entran en juego otras variables importantes que son objeto justamente de negociación y de conciliación de acuerdos que lleva el acreedor entre los objetivos de las diferentes partes. Uno es el plazo de la deuda. Sabemos que cuando logramos financiar un proyecto a mayor número de años, logramos de alguna forma diluir los flujos entre más cantidad de años. Cuando yo diluyo los flujos entre un número de años mayor, significa que el requerimiento en términos de liquidez para cada uno de los periodos es menor. Por tanto, el flujo disponible dividido entre ese requerimiento de capital menor me permite determinar que la cobertura de la deuda es mayor y por tanto me permite optar por un financiamiento mayor. De igual forma, la tasa de interés influye directamente sobre cuál es el requerimiento de capital. A mayor interés, mayor es la cuota que debo cubrir en cada periodo y por tanto me genera una relación directa entre el índice de cobertura que yo puedo dar. Para entender cómo conjugan estas variables en términos del modelo financiero, traemos el siguiente ejemplo, que es un parque solar, un parque eólico con una capacidad de generación de 50 megawatts peak, en donde tenemos un nivel de confianza de P50, en donde la generación es de 175.200 megawatts año, y con un nivel de confianza del 99%, la capacidad de generación es de 131.400 megawatts año. Para efectos del modelo, es estrictamente matemático y con el objetivo justamente de ejemplificar la conjugación de las diferentes variables, tenemos la estimación de un PPA o un acuerdo de precios de $50 por megawatt generado, con un factor de incremento a lo largo de los 25 años para los cuales estamos estimando el proyecto en el ejemplo de 2%. Un OPEX o un requerimiento de capital para mantenimiento de operación del proyecto de $2 millones,
una tasa de interés del 4.5 y un CAPEX o requerimiento de capital para lograr desarrollar el proyecto de $2.100 por kilowatts para un total de $105 millones, en donde el acreedor se siente satisfecho con un nivel de cobertura de la deuda, un índice de cobertura de la deuda de 1.3 veces si el nivel de confianza fuera de 50. Y el acreedor se siente confiado o satisfecho con un índice de cobertura de la deuda de 1% o una veces si el nivel de confianza fuera percentil 99. En términos numéricos, este es la estimación de las variables con el percentil 50, en donde podemos generar 175.200 megawatts. El precio o PPA de venta de energía es de $50 y me permite estimar ingresos por venta de energía de $8.7 millones. Con el costo de mantenimiento de operación de $2 millones, puedo determinar que el EBITDA del proyecto es de $6.7 millones. Ahora, el caso nos decía que el acreedor está dispuesto a financiar el proyecto si con este índice de cobertura yo puedo satisfacer la deuda 1.3 veces. Al hacer el cálculo matemático, significa que yo tengo una restricción de pago de cuota, por ejemplo, para el primer año de $5.200.000, lo que me da una capacidad de endeudamiento máximo de 92.9 millones para efectos de este análisis. Si hago el mismo modelo, pero con un índice de cobertura percentil 90, perdón, con un índice de cobertura de una veces y un percentil de confianza de P99, tengo una capacidad de generación de 131.400 megawatts año. Al mismo precio, puedo generar ingresos de $6.5 millones para cubrir una deuda que no puede ser mayor de $4.5 millones, considerando que el acreedor se siente satisfecho con un índice de cobertura de un veces la deuda. En términos matemáticos, esto significa que el proyecto solamente puede optar por un financiamiento máximo en estas condiciones de $81 millones. Resumiendo esto, en términos del ejemplo, tenemos que con un percentil 99, el proyecto puede levantar financiamiento por $81 millones, lo que significa que para hacer viable el proyecto, o sea, para cubrir los requerimientos de capital de desarrollo del proyecto o el CAPEX de $105 millones, es necesario que la administración consiga inversionistas de capital por 22% del proyecto, o sea, por $23.9 millones. De igual forma, si lo hiciéramos sobre el percentil 50, significa que la capacidad de endeudamiento es un poco mayor porque el percentil 99 es un modelo más conservador sobre un nivel de confianza mayor, pero en el percentil 50 puedo levantar $92 millones en deuda y requiero capital para atender las obligaciones financieras y los requerimientos de capital del proyecto del 11%, o sea, 12 millones. De esta forma, logro determinar cuál es la capacidad de endeudamiento que tiene un proyecto y de esta forma construir cuál es el capital que se requiere en términos de financiamiento y equity necesarios para llevar a cabo un proyecto. Cabe señalar que cuando hacemos un modelo de este tipo, estamos dando por un hecho que variables como el precio se mantienen constantes a lo largo del tiempo. Cuando construimos un modelo financiero, debemos considerar que las variables son dinámicas y que es importante tener información histórica, conocimiento adecuado del mercado y construir un modelo a la medida de cada proyecto. Esto no es una fórmula escrita en piedra, sino que más bien es un modelo totalmente dinámico en donde debemos ajustar los cálculos y el estructurador financiero tiene un papel preponderante justamente en determinar cuáles son las condiciones óptimas para cada proyecto que estamos analizando. Ahora, cuando analizamos todas las variables anteriores, nos damos cuenta lo relevante que es el flujo del proyecto. Y este en sí es uno de las variables que más toma en cuenta un acreedor o un analista financiero al momento de determinar la capacidad de un proyecto. Por tanto, debe estar claramente presentada la información. En términos de flujo del proyecto, la estructura debe contener 3 flujos diferentes.
El primero es un flujo operativo que considera justamente todas las necesidades de capital operativo, los ingresos y salidas asociadas a la operación del proyecto, costos administrativos, ingresos por venta de energía, arrendamientos, seguros, todo lo que está considerado en el OPEX del proyecto. Existe un flujo, debe existir un flujo de inversión que justamente son los ingresos o salidas de dinero que se den asociados a la adquisición de activos que me permiten generar en el largo plazo. Aquí es donde se determina el CAPEX del proyecto o el requerimiento de capital necesario para la construcción y desarrollo del proyecto. Y finalmente, el flujo financiero, que es cómo yo voy a cubrir en términos de las diferentes partidas las necesidades de capital, tanto para el flujo operativo como para el flujo de inversión. Aquí tenemos variables como los intereses, las diferentes operaciones de crédito que tengamos, la amortización de pasivos e inclusive dividendos si, por ejemplo, tuviésemos una capital equity asociado, por ejemplo, a dividendos preferentes. ¿Por qué es relevante tener el flujo de efectivo adecuado? Bueno, no solamente por los indicadores anteriores que pudimos analizar y determinar, sino porque el flujo de efectivo me permite determinar cuál es la rentabilidad real que tiene un proyecto. Definir también cuál es el cronograma o calce de las partidas que yo debo considerar en cada una de las etapas del proyecto. Tenemos muchas veces que un flujo de efectivo final puede ser óptimo o puede ser darnos un resultado satisfactorio, pero a lo largo de las diferentes etapas tener diferentes descalces en términos de liquidez y eso podría comprometer la viabilidad del proyecto. Entonces, tener el flujo preciso y realista nos permite justamente entender en qué momento, en qué etapa del proyecto voy a necesitar los flujos de capital. Ahora, también me permite estar claro en cuál es la distribución de los ingresos y cuál es la distribución de los costos asociados al modelo. Pero también debe tenerse en cuenta algunas otras consideraciones. Tal es el caso de los costos hundidos, que muchas veces los dejamos de lado. Y es que cuando entramos a modelar un proyecto, muchas veces dejamos de lado toda la inversión de recursos que hemos realizado previo a determinar si es viable o no un proyecto. Aquí, por ejemplo, el equipo técnico ha tenido que hacer un análisis tecnoeconómico sustancial para determinar cuáles son las variables que intervienen y la viabilidad de un proyecto. Esto inherentemente significa que yo tuve que incurrir en gastos, independientemente de si al final el resultado fue positivo o negativo, si voy o no voy con el proyecto. Existen además costos de oportunidad, pues, que es el costo de tomar una decisión o tomar otra decisión, de colocar los recursos en este proyecto o colocar en otro proyecto. Existen efectos colaterales, que es muy común que se dé en esta industria, justamente en donde la generación o la demanda de generación de energía no solamente está asociada a un proyecto específico. Normalmente, en términos de entrega de energía, se tiene que conjugan diferentes proyectos para satisfacer una demanda. Y acá puede ser que en algún momento yo tenga sobrecapacidad instalada y tenga que en algún momento tener equipo ocioso o proyectos ociosos porque la demanda en un determinado momento es menor a mi capacidad instalada. Y eso es un efecto colateral de desarrollar o no desarrollar un proyecto nuevo. Y finalmente, que todo proyecto, al concluir su vida útil, tiene un valor residual de los activos. Con esto terminamos aterrizando en el análisis del binomio riesgo-rendimiento, que en algún momento don Oscar Luis en la presentación de hace 2 semanas lo mencionaba. El binomio riesgo-rendimiento viene a ser la relación de flujos en términos de determinar qué tanta capacidad tiene el proyecto de generar rentabilidad. Para hacerlo, normalmente estimamos cuál es la tasa de descuento o cuál es nuestro costo de capital de llevar a cabo un proyecto, en el cual intervienen 2 variables. ¿Cuál es la tasa libre de riesgo? Que sería la rentabilidad que yo quiero obtener. Y cuál es la prima o el porcentaje que yo debo sumar a esa tasa en función de los riesgos asociados al proyecto. Con estas variables determino cuál es la rentabilidad del proyecto y entramos a algunos indicadores importantes. Tal es el caso del valor presente neto.
Y el valor presente neto es básicamente un análisis que me permite determinar en función de un flujo de efectivo que se corre a lo largo de vida útil, a la vida útil de un proyecto, cuál es el valor presente de ese proyecto. Recordemos, para los efectos, que no es lo mismo $1.000.000 hoy en la cuenta corriente que $1.000.000 en 20 años. Entonces, ¿qué me permite determinar el valor presente neto? Me permite justamente determinar cómo los flujos en los diferentes periodos de vida del proyecto traídos a valor presente me dan un valor determinado. También puedo determinar cuál es la rentabilidad del proyecto, cuál es la tasa de retorno que el proyecto me entrega. Y finalmente, determinar también cuál es el periodo en el cual yo recupero la inversión que estoy realizando para desarrollar el proyecto. Todo proyecto o modelo financiero debe ser sometido también a un análisis de sensibilidad. ¿Y qué es un análisis de sensibilidad? Son justamente las diferentes variables que yo puedo ajustar o las tuercas que puedo ajustar del modelo para sensibilizar los datos y tener diferentes resultados. Y por ejemplo, en términos de estructura capital, podemos empezar a analizar cuál es la estructura de financiamiento, si nos financiamos con un modelo público, un modelo privado, cuáles son las variables que influyen en esa estructura de financiamiento, en términos de la estructura de capital, si levanto equity, si lo hago a través de un fondo de inversión, si lo hago a través de un fiduciario, y qué variables están ahí asociadas y cómo esas variables me afectan los flujos que puede generar el proyecto. De igual forma, en la estructura del proyecto puedo ajustar el modelo en términos de diseño. Puede ser que yo requiera un parque solar, por ejemplo, más amplio. Puede ser que requiera implementar baterías para, por ejemplo, aprovechar diferentes fases de generación o diferentes costos de generación asociados al día de consumo. O puede ser que yo tenga que ajustar las variables en términos, por ejemplo, geográficos, que era una de las variables que nos presentaba Jesús al inicio del análisis tecnoeconómico, y en función de esto, al sensibilizar, puedo tener modelos óptimos, modelos pesimistas y modelos realistas. Cuando hago el análisis de sensibilidad, también debo considerar cuáles son otras variables que pueden afectarme en la estructura. Y uno, por ejemplo, pueden ser los gastos legales. Digamos, ir o no ir por un modelo financiero, por una estructura de financiamiento, puede significar costos asociados. Tengo que determinar cuáles son los contratos que necesito tener para que el proyecto sea viable y cuáles son las restricciones que están asociadas a ese proyecto. También la legislación marca mucho la cancha en términos, por ejemplo, de las tarifas o inclusive las restricciones del mercado a convertirse, por ejemplo, en prosumidores. Tal es el caso de lo que está sucediendo hoy en día, cuando la industria está viendo cómo hay cambios en el comportamiento del cliente en términos de que el costo, por ejemplo, de tener paneles solares y generar su propia energía cada vez va decreciendo, y cómo esto me afecta en términos de la capacidad instalada o de los requerimientos de capacidad que voy a tener en el futuro. De igual forma, la industria puede tener cambios sustanciales. Este año, por ejemplo, ha sido atípico. Hemos visto cómo el comportamiento de la demanda de energía ha cambiado radicalmente y probablemente vamos a tener efectos en el largo plazo. Hoy en día, por ejemplo, el modelo teletrabajo ha totalmente trasladado el consumo de energía de lo que antes eran oficinas que tienen modelos tarifarios diferentes a lo que pueden ser los modelos tarifarios de una casa. Y el régimen impositivo, que variables en términos de impuestos, de incentivos fiscales, por ejemplo, la importación de vehículos eléctricos, podrían afectar la demanda o los requerimientos de generación de energía en el futuro. Finalmente, llegamos a las conclusiones en términos de la elaboración del modelo financiero, en donde, primero que todo, tenemos que la calidad, el tiempo y esfuerzo que se destine a hacer el análisis tecnoeconómico coincide directamente sobre la confiabilidad de los resultados que tengamos al estructurar el proyecto. Que para realizar un análisis integral debemos tener sistemas adecuados, información histórica correcta y precisa, y integrarla con el conocimiento que tengamos del mercado, tanto real, actual,
como el mercado potencial. Que el rol del estructurador financiero es fundamental para lograr homologar los objetivos tanto del promotor del proyecto como los objetivos financieros que los diferentes actores tienen a lo largo de las diferentes etapas del proyecto. Que el flujo de efectivo constituye una herramienta fundamental para determinar la viabilidad, por tanto debe ser claro, debe contener información que permita determinar la viabilidad, rentabilidad y capacidad financiera del proyecto y que es una herramienta de celoso seguimiento de parte de los acreedores. Y finalmente, que en la actualidad, dadas las restrictivas condiciones financieras en las que ha caído la economía, se hace necesario desarrollar innovadores modelos financieros ajustados a la medida de cada proyecto que permitan compensar el riesgo corporativo que cada desarrollador tenga. Con esto concluyo mi presentación, no sin antes agradecerles por su atención.